Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please pray together with me our EWTN family prayer. Today we pray for EWTN. Lord Jesus, eternal Word, splendor of the Father, we adore you. We thank you for the Eternal Word television network, which began in order to defend your glory. Use EWTN to bring faith to non-believers and to help those of other religions to discover you, the way, the truth, and the life. Use EWTN to bring conversion to sinners and to those who are indifferent or hostile to the faith. Bless EWTN that it may be your instrument of mercy. Amen. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace En of el our nombre del Lord Padre, Jesus del Hijo y Christ, Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. let us acknowledge our Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. May Almighty God have mercy Dios on us, Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Let us pray. Oremos. O God, who willed that Saint John the Baptist Dios, should go ahead of quien yourself quisiste que San in Juan the Bautista proclamation of precediera a tu his Hijo death, tanto en su nacimiento como en grant su that as he muerte, died a martyr for concédenos que truth así and como justice, murió mártir we por la too verdad y may la live for justicia, the nosotros reception of también what you teach. Through our luchemos Lord por Jesus el Christ, cumplimiento de your nuestro Son, deber, who por lives nuestro and Señor reigns with you Jesucristo, in tu the Hijo, quien unity of the contigo vive y reina Holy en la unidad del Spirit, Espíritu Santo y God es Dios forever and por los siglos de los ever. siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Jeremiah. Lectura del The word of profeta the Lord Jeremías. came to me thus. En aquellos días el Señor me dirigió estas palabras: Cíñete All that I y command. prepárate, ponte en Not pie y crouch diles lo que yo on te their mando. account, No temas, as no though I were with titubees you, delante to de crush ellos, before them. para que yo no te For it quebrante. is I this day, Mira, hoy te who have made you hago a ciudad fortified city, fortificada, a pillar of columna de iron, hierro wall y of muralla brass, de bronce, against the whole frente land, a toda esta tierra. against Judah's Así kings se and trate de princes, los reyes de and against Judá its como de priests sus and jefes, people. de sus They sacerdotes will o de la fight against gente you, del campo. but Te not harán la prevail guerra, over you. pero no podrán For I am with contigo, you to deliver porque you, yo estoy a says tu the Lord. lado para salvarte. Verbum Domini. I will sing your salvation. Boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu You, auxilio. O Lord, I take A ti, refuge. Señor, me acojo. Let me never be put No to shame. quede yo derrotado para With siempre. justice Tú que rescue eres me. justo, líbrame y ponme a Incline salvo. your ear to me, Inclina a and mí tu save. oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Be my rock of refuge, Sé tu roca a stronghold de for mi my refugio, safety. el alcázar donde For me you are my salve, rock and my porque mi fortress. peña y mi alcázar My eres God, tú. Dios rescue me mío, from the hand of líbrame the de la wicked. mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. For you are my hope, O Porque Lord. tú, Dios mío, I fuiste mi trust in esperanza God y mi from my youth. confianza, Señor, On you I depend desde mi from birth. juventud. En From el my mother's vientre womb, materno you ya are me my apoyaba strength. en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu My auxilio. mouth shall declare your Mi boca justice. contará tu Day auxilio. by day, Y your todo el día salvation. tu salvación, Dios O God, mío. you have taught me Me from my instruiste youth desde mi juventud until the present. y I hasta hoy proclaim your relato wondrous tus deeds. maravillas. Mi boca contará tu auxilio. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Herod was the one who En had aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. life of his brother El Philip. motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Herodias harbored a grudge Herodías against him, aborrecía a Juan y quería wanted to kill him, quitarlo de en but medio. was unable to No do so. acababa de conseguirlo, Herod porque feared Philip, Herodes knowing him to be a respetaba a righteous and holy Juan, man, sabiendo que era un kept him in hombre custody. honrado y santo, When he y had lo heard him defendía. speak, he was Cuando lo very much escuchaba, perplexed, quedaba and he desconcertado y liked lo to listen to escuchaba him. con gusto. La ocasión She had an llegó opportunity one cuando day when Herodes, Herod, por on his su birthday, cumpleaños, gave a dio un banquet for banquete his a sus courtiers, magnates, his a sus military oficiales y a officers, la and the gente leading men of principal de Galilee. Galilea. La hija Herodias' de young daughter Herodías came in entró y and danzó performed a dance gustando that mucho a delighted Herod Herodes and his y a los guests. convidados. The king said to the El girl, rey le dijo a la "Ask of me joven, whatever pídeme you lo que wish, quieras and I que will te lo grant it doy. to you." Y le juró, He even te daré swore lo in que the me king's name, pidas, aunque sea la "I will mitad de grant mi you whatever reino. you ask of Ella me, salió a even to half preguntarle a su of my madre, ¿qué kingdom." le pido? She went out and La said to her madre mother, le "What contestó, shall I ask for?" la cabeza She replied, de "The Juan head of el John the Bautista. Baptist." The Entró girl ella hurried back to the enseguida a king's toda presence prisa, and made her se acercó request. al rey "I y le want you to give pidió, me at quiero once que on ahora mismo platter me des en the una head of John the bandeja la Baptist." cabeza de Juan el The king Bautista. was deeply El rey se distressed, puso muy but triste, because of pero his por el oaths juramento y los and convidados vows, no he did quiso not wish to break his word to desairarla. her. Enseguida le So he mandó a promptly un dispatched verdugo an que trajese la executioner with cabeza de Juan. orders to bring Fue, back his head. lo decapitó en He la went out and cárcel, beheaded him in the trajo prison. la cabeza en una, He brought en in una the head bandeja on a y platter se la and gave it entregó to a the la girl. joven. La The joven girl in turn se gave la it to her entregó mother. a su madre. When his disciples heard Al about it, enterarse sus they came and discípulos, took his body fueron a and laid it recoger in a el tomb. cadáver y lo enterraron. Verbum Domini. In the collect prayer at the beginning of En la oración colecta al comienzo de la misa para la fiesta de hoy de la Pasión de San Juan Bautista, dice que Juan murió como mártir por la verdad y la justicia. Ordinarily, the saints who suffer Normalmente martyrdom los santos que go for their sufren witness of the martirio faith. son muertos por su testimonio de la They're fe, martyrs of the faith. They're son told that they mártires por la fe, refusal son to muertos renounce their por faith in negarse Christ. a renunciar la fe en Cristo. Saint John the Baptist was not San commanded Juan to renounce his Bautista faith. no le He suffered mandaron que renuncie a martyrdom su fe, pero sufrió nonetheless martirio, sí, for his witness to the truth, por su testimonio de especially la the truth verdad, of conscience. en especial la verdad de la Saint conciencia. John the Baptist fearlessly San Juan challenges the Bautista tetrarch Herod temerariamente Antipas for his desafió al sins in tetrarca contracting an unlawful marriage with his brother's wife while his brother was still por alive, which is expressly forbidden in the Mosaic law. Herodes por haberse And causado even though con la Herod esposa does de not su wish hermano, to a pesar put que John estaba to death, prohibido por la ley, y a he pesar que arrests Herodes no John deseaba because mandar a of his matar a unlawful Juan, wife's hatred of John. lo hizo por el odio de su esposa Herod hacia Juan. likes listening to John speak, Herodes le gustaba but he is escuchar hablar perplexed by his a words. Juan. Sin embargo, And this shows that quedaba someone perplejo as por sus corrupt palabras. as Herod Esto muestra Antipas que alguien still has a tan voice of corrupto hope como and Herodes confidence. igual And it tenía resonates una with voz en all. su conciencia que resonaba en su alma. When John the Baptist speaks, Cuando Juan el Herod Bautista habla, recognizes Herodes the truth of his reconoce words, la verdad de sus but he cannot palabras, bring himself to conversion. pero no es capaz de llevarse a sí His mismo a faith. la conversión y a reformar su vida. Thus, Herod effectively Así pues, ignores Herodes or disregards the ignora voice of reason la and voz his de la razón, conscience de su because of his conciencia, utter lack of a virtue causa de su total and falta de virtud proclivity towards y su sensuality. proclividad hacia la sensualidad. The Catechism teaches that El catecismo education of enseña conscience que la educación is a de la lifelong conciencia task that begins es in una childhood. tarea de toda la vida que comienza en la We're supposed to niñez. be trained in Estamos virtue from a supuestos young a age prepararnos so en la that we might virtud be desde properly edad equipped temprana para de manera to correcta recognize the estar voice of equipados para conscience reconocer la voz de la and conciencia more effectively y, discern y between what discernir de is manera right más and what's wrong. eficaz entre lo que es bueno y lo malo.
We should be taught to listen to our conscience Nos deben enseñar a escuchar nuestra conciencia para poder hacer lo que es bueno y evitar lo que es malo. Our training in virtue Nuestra preparación en la virtud nos libera, doesn't enslave us, it liberates us. no nos esclaviza, nos libera de nuestra esclavitud, de nuestras pasiones, sentimientos y emociones, de manera que seamos libres para hacer lo que debemos hacer. Unfortunately, many of us Desafortunadamente, muchos de nosotros in our training. hemos tenido deficiencias en nuestra preparación por diferentes razones, así que solemos tener inclinaciones hacia ciertos pecados o vicios. Sometimes we are poorly A influenced veces by the bad somos example mal of others. influenciados por el mal ejemplo de los Perhaps not our demás. fault at all. Quizás no es nuestra We culpa develop para nada. vices, bad Y desarrollamos habits, instead of virtue. vicios, malos hábitos en lugar de virtudes, buenos hábitos. Sometimes we ignore A veces ignoramos la voz de la or the advice conciencia and admonition o el consejo y admoniciones de aquellos que son más sabios que nosotros y desarrollamos vicios como resultado. John the Baptist was clearly a Juan virtuous Bautista man claramente fue un hombre who said virtuoso, and did what he knew was quien right, without regard decía y to himself. hacía lo que era correcto sin He preocuparse por sí fearlessly spoke mismo. the truth De to manera Herod habló la verdad because a Herod Herodes needed to hear it porque Herodes for the sake necesitaba of himself escucharla and para for el the bien de sake su of propia those alma y para el he bien de governed. aquellos a He was quienes giving scandal gobernaba. to the Estaba people. escandalizando al pueblo a quien gobernaba. On the other hand, Herod Por otro lado, was a man who Herodes lived a life of selfish era un hombre que indulgence vivía una vida de and was easily indulgencia ruled by propia his passions y era fácilmente gobernado rather por than sus the pasiones, voice of reason en and lugar de la conscience. voz de la razón y la conciencia. As John the Baptist proclaims the truth to Herod, Cuando Juan Bautista proclamaba la verdad de Herodes, parecía que Herodes en cierto nivel that he was wrong to marry his brother. sabe que estaba equivocado en casarse con He la also sees esposa that de su what hermano. would be wrong También for an parece innocent conocer que criminal hubiera to estado put John mal, the Baptist mal to death. mandar a ejecutar a un hombre inocente Yet como Juan Herod's Bautista. overindulgence Sin in embargo, sexuality, la indulgencia his attachment to y la human sensualidad de esteem and Herodes, honor, su apego a and the la pleasures of the flesh estima y had honor so humanos y weakened him in las virtue pasiones de la carne, habían debilitado that his judgment became skewed, his tanto judgment su became twisted, juicio que su began pensamiento to se revere nubló matters of justice and en lo mercy. referente a temas de It justicia y was his misericordia. lust Fue that su led lujuria him to take la his que lo first wife llevó Herodias as his a own, tomar a la to esposa de make a su foolish hermano promise Herodías to como Herodias esposa his propia wife. y hacer una promesa He lacked the tonta virtue of a humility, Herodías y a su hija. which can lead to a Le weakening faltaba of la other virtud de la virtues such as temperanza, prudence, que justice, puede and faith. llevar a la debilitud de otras virtudes But even esenciales. after Herodias' daughter E makes incluso her después de que la hija request de Herodías at hace the su head of John the petición Baptist, de la cabeza de Juan el Herod should Bautista, have had the fortitude Herodes to debería refuse haber the tenido la request. fortaleza para negar, You para know, it is never rechazar esa moral, petición. it's Nunca never es morally moral, permissible nunca to es commit an evil permisible act, even if one cometer has un promised to do so. acto malo incluso si uno ha ahead of time. prometido hacerlo por adelantado. And Herod would have been under no Y moral Herodes obligation no hubiera estado bajo ninguna to execute obligación John the moral Baptist. de ejecutar a Juan el Bautista. Yet he is moved more by Sin his embargo, se ve movido más por su temor de la his muchedumbre desire for human respect y su deseo del than he respeto is humano for a que genuine desire for justice. por el deseo genuino de la Sounds very justicia. similar to Pontius Suena Pilate. muy similar a Poncio Pilatos. And thus Herod is a prime Así example pues, Herodes es un of the ejemplo depravity of a soul de la that indulges in depravación unbridled del alma, sensuality, neglects the practice of virtue, que se ignores niega the la voice of práctica de la virtud, conscience, ignora la voz de la makes very little conciencia effort to y conform hace muy himself poco esfuerzo to the para objective norms of moral truth. amoldarse según las normas de la Therefore, it is so verdad important moral. for us to Por lo regularly tanto, es muy strive importante que to grow in the regularmente nos practice of virtue. esforcemos por aumentar en la For the práctica Lord de la knows what our virtud. weaknesses are. Dios sabe He cuáles son supplies nuestras us debilidades His grace. y Él proporciona su gracia para ayudarnos. Now, carnal pleasures are not Los sinful placeres de in la themselves. carne no There's son nothing wrong with pecaminosos por sí enjoying solos y no hay good nada such as malo food, con sleep, disfrutar recreation, cosas buenas como el conjugal sueño, relations, or other la pleasures recreación, within reason and in their relaciones proper conyugales context. dentro de la razón y en su contexto But when apropiado. we allow ourselves to Pero be cuando ruled permitimos ser and guided gobernados y disproportionately by guiados our passions, desproporcionadamente feelings, por and nuestras emotions, pasiones, sentimientos y rather than our emociones, minds, our en intellects, lugar de nuestras and our right mentes use of reason, e intelectos y el uso then we correcto end up de la getting razón, ourselves into trouble. terminamos metiéndonos en And problemas. the goal of virtue is to Y order la our meta feelings and de our la virtud es emotions
poner en orden nuestras emociones y sentimientos de manera que no nos gobiernen, sino que nuestro intelecto y nuestra voluntad sean los que nos conduzcan. Las pasiones y sentimientos no son malos por sí solos, solo tienen valor moral en la medida en que nos llevan a hacer lo que es correcto o incorrecto. No tienen que causarnos hacer lo que sea malo si estamos capacitados en la virtud. Por ejemplo, si tenemos problemas con la gula, quizás nos haga falta incorporar más ayuno o hacer sustituciones de alimentos según nuestras necesidades alimenticias. Puede que nos tengamos que separar de nuestra necesidad excesiva de comida, mostrando generosidad hacia aquellos que son necesitados, aquellos que no tienen lo que es necesario. Si pensamos en los demás, es menos probable que nos excedamos y si pensamos en cómo ayudarlos. Más importante, no podemos aventar en la virtud sin la ayuda de la gracia de Dios, que viene a nosotros principalmente por medio de los sacramentos y una vida de oración, penitencia y obras de caridad. Podemos, pues, pedir la intercesión de San Juan Bautista para que nos ayude a practicar la virtud, para evitar lo que es malo y pecaminoso y para hacer lo que es correcto y justo. Y como mártir por la verdad y la justicia, Él puede orar por nosotros para ayudarnos a fortalecernos en nuestra propia batalla por la verdad y la justicia. Ofrezcamos nuestras peticiones al Padre, quien suscitó a San Juan Bautista como ejemplo de humildad y valentía. Que el Santo Padre, sus hermanos obispos y sacerdotes estén unidos en unidad del Espíritu Santo, en espíritu y verdad. Roguemos al Señor. Que la Iglesia y todos sus miembros se adentren más en la oración contemplativa del misterio de la encarnación del Verbo. Roguemos al Señor. Que aquellos que sufren se vean llenos de la paz de Cristo. Roguemos al Señor. Por la familia de Dios que busca descanso eterno, que encuentre luz, felicidad y paz. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, San Juan Bautista realmente es profeta de esperanza. Nació, vivió y murió para preparar el camino para tu Hijo. A través de su intercesión aumenta nuestra esperanza y tus promesas y ayúdanos a ser valerosos en proclamar la verdad de la belleza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. through these offerings which Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, y confirmó valerosamente derramando su sangre. through Christ our Te Lord. lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and just, En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Lord, Holy Father, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor and nuestro. His precursor, Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, we worship you. te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza We acclaim. sin cesar. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol. Therefore, O Lord, we humbly Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, that they may become de the manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
In a similar way, when Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. and giving you thanks, Dando gracias, te bendijo and gave the chalice, y lo pasó a sus discípulos diciendo, take this, tomen all of you, and y beban todos de él, this is the porque este es el cáliz de mi sangre, blood of the new sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. do this in Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, O Lord, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. make of us an eternal, Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad especially with the most junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, John the Baptist, San Juan Bautista y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. may the sacrifice of our reconciliation be Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et ibi in institutione formati, audemus dicere. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,
et adventum Sabbatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et ordinare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quia cenam agni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intres ut tectum ere, sed tantum dic verbo, et salvabitur anima mea. John answered and said, Refiriéndose a Jesús, Juan Bautista decía a sus discípulos, es necesario que Él crezca y que yo venga menos. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit conus salutis nobis, in domo David pueri sui, sicut locutus espero sanctorum, quia secula sunt prophetarum eius. Salutem et inimicis nostris, et demanu omnium qui oderunt nos. Ad facienda misericordia
pecatorum sed nobis, ut sine timore demanu inimicarum nostrorum liberati, serviamus illi, in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris, et tu puer profeta altissimi vocaberis, previdis animante faciem Domini parare vias eius. Ad tantam scientiam salutis Deus, in remissionem peccatorum eorum, per viscera misericordia Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens exalta, illuminare qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedictus
Let us pray. Oremos. Grant, O Lord, Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Creator of the stars of
prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.